En este video vamos a hablar de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Vamos a responder parcialmente a la pregunta de por qué están viendo ustedes este curso. Lo primero es que las ecuaciones diferenciales desde sus inicios estuvieron siempre guiadas por las aplicaciones, siempre las aplicaciones estuvieron en el contexto del desarrollo de la materia. Las personas que ven ustedes acá son nombres insignes, matemáticos famosos, que han dado nombre a las ecuaciones diferenciales que posteriormente veremos con más detalles en los próximos videos. Llamo la atención en Bessel, que era un astrónomo muy conocido del siglo XVIII, y otros personajes que vendrían después. Tendremos, por ejemplo, George Airy, que era un hidrodinamicista, y también tenemos personas que trabajaron en mecánica cuántica. Desde luego, la presentación que voy a hacer es un poco incompleta, claro que sí, y también sesgada. Las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales son muchas, van desde la mecánica cuántica, la ingeniería civil, ingeniería química, etcétera. Pero voy a referirme a una aplicación muy concreta que espero le llame la atención. El lenguaje universal. Las matemáticas, por supuesto, son un lenguaje universal, pero el lenguaje universal también es la música. Y yo quiero hablar un poco de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales y la relación que tienen con la música. Primero que todo, algunas cosas generales. Quiero hablar sobre el insumo principal de la música, desde luego, que es el sonido. Piensen un poco en la atmósfera que respiramos. Es un gas bastante homogéneo. Si un recinto como este estuviera completamente quieto, pues no oiríamos nada. Ahora, cualquier perturbación que se produzca en la atmósfera va a generar cambios de presión en la atmósfera. Esos cambios de presión se transmiten de un lugar a otro por ondas sonoras, llegan a nuestros oídos y finalmente allí hacen el milagro de convertirse, o nuestro cerebro los interpreta como música, como sonido, muchas veces como ruido. Esencialmente, el sonido se produce por las perturbaciones que hacemos en la atmósfera, bien sea cuando hablemos. Aquí, por ejemplo, tenemos una caja vallenata. No es exactamente un instrumento típico, pero se utiliza para tocar vallenato. En este momento, pues, se ha producido una perturbación que se comunica y que llega a ustedes con ese sonido tan característico de los instrumentos de percusión. A continuación vamos a ver dos videos en donde quiero que observen con cuidado cómo se perturba la atmósfera a través de unos golpes que se van a hacer en unos instrumentos musicales. Son videos en cámara lenta, mírenlos con atención, inmediatamente les contaré algo y les explicaré algunos detalles.
Si miraron con atención el video del violín, pudieron observar cómo el arco mueve la cuerda. Esa cuerda, realmente el movimiento de la cuerda va a hacer un cambio de presión en el aire, va a causar un cambio de presión en el aire. Sorprendentemente, esos cambios de presión los podemos medir con mucha precisión con un instrumento que, quien lo creyera, está al alcance de todos nosotros. Se llama un micrófono. Primero que todo, quiero que vean con algún detalle la onda de presión de un segmento de una canción, de una melodía muy conocida. Ahora, lo que ustedes pueden ver acá es la onda de presión, los cambios de la presión con respecto a una presión de referencia que llamamos cero. Así parece una mancha, pero si miramos uno con detalle lo que ocurre en un segmento muy pequeñito, vamos a descubrir patrones que son bastante periódicos, como los pueden apreciar. Lo que tenemos en el eje Y es la medida de la presión, de los cambios de presión, mientras que en el eje X tenemos el tiempo. Como pueden imaginarse, la música ha llamado la atención de todas las personas, de todos los seres humanos, especialmente de los científicos. En el siglo XVIII y XIX hubo particular interés en dar modelos matemáticos para la música, en especial para los instrumentos musicales. Ya vimos el video del violín, un violín real, y realmente los científicos del siglo XVIII y XIX lograron modelos muy precisos para describir el movimiento de un violín. Esos videos, esos modelos los podemos usar en este momento para simular cómo se mueve la cuerda de un violín. A continuación les presento una simulación matemática de cómo sería ese movimiento. Ya vimos la simulación del movimiento de la cuerda de un violín. Lo que vamos a hacer a continuación es congelar un cuadro de esa simulación. Al congelar un cuadro, pues se va a producir este gráfico que pueden apreciar ustedes en el tablero. Sucede que hubo una persona extraordinaria que nació en el siglo XVIII, de nombre Joseph Fourier, que demostró que cualquiera de estas curvas se puede escribir como una suma infinita, quizás, de funciones trigonométricas, de senos y cosenos. Y seguramente ustedes ya han tenido alguna relación con senos y cosenos. ¿Qué son los senos y cosenos? Bueno, son las soluciones de la ecuación del movimiento armónico simple que con seguridad ya han visto en este curso. Entonces, resumiendo un poco, lo que tenemos es que los objetos al moverse producen o generan ondas de presión en la atmósfera. La descripción del movimiento de los objetos cuadro por cuadro requiere modelos matemáticos, por ejemplo, en este caso, como senos y cosenos, para describir un cuadro del movimiento de la cuerda de un violín. Y precisamente en el estudio de esos cuadros o de los gráficos de cómo sería el movimiento congelado, allí entra la matemática y en especial las ecuaciones diferenciales. Como vemos, senos y cosenos precisamente son soluciones de la ecuación del movimiento armónico, que es una ecuación de segundo orden, que es una ecuación diferencial lineal.
Una cuerda de un violín es un objeto relativamente sencillo. Es un objeto unidimensional. Para describir cómo se mueve, pues voy a necesitar senos y cosenos, que son funciones relativamente sencillas. Pero, ¿cómo se mueve un tambor? ¿Qué pasa si yo golpeo un tambor? Entonces, en el tambor también se producen movimientos de la membrana. Son movimientos imperceptibles para nosotros, son del orden de décimas de milímetros, pero no obstante están allí. Lo que vamos a hacer es describir un poco los movimientos de un tambor. Y desde luego se necesita algo de experimentación porque no es obvio cómo un tambor genera una onda de presión. Lo que uno puede hacer es generar unas vibraciones dentro del tambor como simulando un cajista o un percusionista. Y eso pues lo hemos hecho nosotros acá para mostrárselos a ustedes. Este es el montaje experimental. Ahora quiero referirme a cosas específicas. De nuevo, el tambor se va a mover, hay deflexiones en la membrana y yo quiero describir esas deflexiones. Esas deflexiones van a ser superficies. El asunto es de que esas superficies ya son más complejas. Voy a necesitar realmente ecuaciones un poco más refinadas y más difíciles para describirlas. Las ecuaciones que voy a necesitar son las ecuaciones de Bessel, de quienes les hablé al principio y que van a ver ustedes con detalle en los videos posteriores del curso. El asunto es este: análogo a como ocurre con la cuerda, en donde yo puedo describir la cuerda utilizando senos y cosenos, ocurre que yo puedo describir el movimiento del tambor, de la superficie de la membrana del tambor, utilizando funciones de Bessel. Las funciones de Bessel no son otra cosa que la solución de la ecuación de Bessel. Llamo la atención que esa es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. No hay una forma sencilla para expresar todas sus soluciones, pero por fortuna son bien conocidas y han sido calculadas y ustedes verán el detalle en los próximos videos. Bien, entonces, análogo a como se hizo con la cuerda, vamos a hacer una simulación del movimiento de la superficie de un tambor. Desde luego, un tambor puede oscilar y vibrar de formas muy complejas, pero se ha descubierto que uno puede descomponer cualquier vibración en una suma posiblemente infinita de vibraciones que se llaman modos fundamentales. Lo que vamos a mostrarles ahora es cómo son algunos de esos modos fundamentales, cómo se movería la superficie del tambor en determinados momentos cuando hay un percusionista capaz de generar ese tipo de cosas. Este es el primer modo. Aquí tenemos otro modo. Desde luego son exagerados los desplazamientos para permitir que se vean y que se puedan apreciar. Finalmente, quiero referirme a cómo las funciones de Bessel dan origen a estas superficies de las que hemos venido hablando. La ecuación de Bessel, como pueden apreciar, es una ecuación diferencial de segundo orden. Depende de un parámetro que en este caso es n. Observen que en realidad aquí hay un número infinito de ecuaciones, puesto que para cada n tengo
una ecuación diferente. Quiero también llamar la atención que hemos usado en esta escritura la letra T, porque es la letra que normalmente, con la que se denota normalmente la variable independiente en las ecuaciones diferenciales en este curso. En videos anteriores utilizamos la letra X para la variable independiente, pero eso no debería causar tanta confusión. Para cada valor del parámetro, la ecuación de Bessel va a tener soluciones. Sobre eso hablaremos en los videos posteriores. Estas soluciones o algunas de esas soluciones se pueden apreciar aquí en estas gráficas. Y yo quiero que centren su atención en el gráfico azul que corresponde a una de las soluciones de la ecuación de Bessel. Ese gráfico azul, voy a tomar un segmento del gráfico azul que va del origen a este punto. Ese segmento con la escala un poquitico alterada es el que podemos ver acá. Y lo que voy a hacer es rotar este gráfico alrededor del eje Z. Al rotarlo, como ustedes saben, me genera una superficie de revolución. Y esa superficie de revolución es justo la que tenemos acá, que corresponde a la superficie del tambor subiendo y bajando en fase. En el mismo orden de ideas voy a tomar otro segmento del gráfico azul en este punto, desde el origen a este punto. Hago un cambio de escalas y es lo que tenemos en este segundo gráfico. Este segundo gráfico de nuevo es girado alrededor del eje Z para dar una superficie de revolución. Esa superficie de revolución es esto que parece un sombrero mexicano que está acá. En resumen, lo que hemos hecho es caracterizar el movimiento de la superficie de un tambor. Lo hemos modelado matemáticamente con funciones de Bessel. Estas funciones de Bessel son soluciones de las ecuaciones diferenciales de la ecuación de Bessel. Es el movimiento del tambor, de la superficie del tambor, lo que genera la onda de presión y finalmente lo que llega a nuestros oídos como percusión, como música. Y eso es una aplicación realmente maravillosa de las ecuaciones diferenciales.